Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquel tiempo entró Pedro en la casa del oficial Cornelio, y éste le salió al encuentro y se postró ante él en señal de adoración. Pedro lo levantó y le dijo: «Ponte de pie, pues soy un hombre como tú». Luego añadió: «Ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere». Todavía estaba hablando Pedro, cuando el Espíritu Santo descendió sobre todos los que estaban escuchando el mensaje. Al oírlos hablar en lenguas desconocidas y proclamar las grandezas de Dios, los creyentes judíos que habían venido con Pedro se sorprendieron de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos. Entonces Pedro sacó esta conclusión: ¿quién puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y los mandó a bautizar en nombre de Jesucristo. Luego le rogaron que se quedaran con ellos algunos días. Palabra de Dios. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad, aleluya. De la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. El amor que Dios nos tiene se ha manifestado en que envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por Él. El amor consiste en esto: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero y nos envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados. Palabra de Dios. Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él. Aleluya, El Señor esté con ustedes. y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Nadie tiene amor más grande a sus amigos que el da la vida por ellos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído a mi Padre. No son ustedes los que me han elegido, soy yo quien los he elegido y los ha destinado para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. De modo que el Padre les conceda cuanto le pidan en mi nombre. Esto es lo que les mando, que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Una bendición muy especial que Dios me concede, estar compartiendo con ustedes la celebración de la Santa Misa, y para mí una bendición aún más grande poder realizar un retiro espiritual. En ocasión de los 33 años de mi sacerdocio, próximo a cumplir 34. Y cada uno de nosotros tenemos una historia personal con Dios. Y si yo les dijera que vayan pasando de uno en uno para agradecer a Dios Padre, a Dios Hijo y al Espíritu Santo por el amor de ellos, de ese Dios uno y trino en nuestras vidas, sería mal agradecido si alguno permanece sentado. Igualmente les diría en relación a la Virgen Santísima, que es el puente directo a la Santísima Trinidad, y en ella está la viva imagen de su Hijo y la imagen de la Trinidad. Que pasen cada uno a dar testimonio, igualmente seríamos mal agradecidos si permanecemos sentados. Yo hace alrededor de unos 40 años, cuando estaba estudiando ingeniería mecánica, sentí la llamada al sacerdocio y me dio miedo, sobre todo la tremenda responsabilidad que implica. Y fui a un santuario entre Colombia y Ecuador al norte, denominado Las Lajas, donde ahí aparece también de forma sobrenatural la Virgen Santísima, acompañada de San Francisco y también de Santo Domingo. Los grandes santos, uno en relación al rosario y el otro en relación al amor, a la caridad. Y allí, delante del Santísimo Sacramento, decidí hacerme sacerdote de Cristo. Y por eso he querido venir a dar gracias a Dios. Y la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan que hemos escuchado, particularmente el Salmo 97, el Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. El amor de Dios presente en la llamada que cada uno de nosotros, que ya somos ministros de Cristo, no viendo nuestros defectos, nuestras habilidades, sino viendo los dones que ha puesto en nosotros, y cuando Dios llama, provee de los medios. Y algo tan grande, queridos hermanos, hablar del amor de Dios. Lo más grande que se ha podido decir de Él es que Dios es amor. Y el que ama conoce a Dios. Y en otra parte, el apóstol San Juan dice: si decimos que amamos a Dios a quien no vemos y no amamos a nuestros hermanos a quien vemos, somos mentirosos, porque en el amor a Dios está el amor al prójimo. Y ahora que estoy en este retiro espiritual, me pongo a pensar en el amor a Dios. Eso es la justicia con Dios, que nos da la vida, que nos da la salud, nos da el trabajo, nos da la familia, nos da todo. Incluso lo que no le pedimos, el Señor nos concede, ¿no? Yo, por ejemplo, que vivo casi a 3,000 metros
de altura, estando entre las ciudades más altas del mundo, Quito, capital del Ecuador. Tenemos ahí una temperatura primaveral de 20 a 22 grados todo el año. Digo, Dios es tan detallista que hasta por ahí me manda un poco de frescura en el viento, en la naturaleza. Pero Dios, lo que le pedimos sirve para nuestra salvación eterna. Sobre todo, ni lo que le pedimos, a veces decimos, tengo este problema en el hogar, esta dificultad en el trabajo, esta enfermedad que me ha venido recientemente nomás, que le veía en el celular de un amigo sacerdote que pide oraciones por él, que acaba de fallecer con COVID, ¿no? Con este padre me había conversado un poquito más, hace un poco más de un mes, y ahora ya está ante la misericordia de Dios omnipotente en el seno de la Trinidad. Y eso es, queridos hermanos, lo que nosotros tenemos que agradecer a Dios. Y no hay cosa mejor de mostrar ese Dios bendito participando bien en la misa. Para nosotros, sacerdote, el gran reto es que nuestra misa sea como la primera, la única y la última de nuestra vida. Y varios santos han coincidido que para vivir en la misa se necesitan 3 eternidades. La primera para prepararse, la segunda para vivir el misterio del amor de Dios en la liturgia de la palabra y la Eucaristía, y la tercera para expresar nuestra acción de gracias a Dios. Algún fiel me decía, pero padre, eso está muy de teología mística viva, ¿no? Usted que es sacerdote tal vez y los monjes vivirán. Le digo, muy sencillo, antes de la misa en adoración al Santísimo, así tenemos la capacidad de vivirla intensamente, y después de la misa de quedarnos para expresar nuestra acción de gracias a Dios. Y gracias a las misas viene la paz mundial. Estábamos en guerra entre Ecuador y Perú, y en la frontera se hizo una misa por la paz. En ese entonces también era capellán militar, sobre todo vicario del obispado castrense del Ecuador, y vino la paz. Y en este momento le escuchaba a la hermanita que pedía las intenciones, pero la misa con su valor infinito hará que una persona estaba esperando una gracia que acaba de llegar en este momento. Algunas almas que estaban esperando esa purificación y por la misa ya están en lo más alto del cielo. Y así una persona que quiere quitarse la vida, que no lo hace por la misa que estoy celebrando. Entonces el amor a Dios está en participar bien en la misa, en visitarle al Santísimo Sacramento, porque es el abandonado del sagrario y ahí se resuelven todos los problemas de nuestra vida y existencia. Ojalá rezar todos los días del Santo Rosario para hacernos acreedores a las 15 promesas que la Virgen Santísima promete a quien lo hace. Para leer la palabra de Dios que nos enseña cómo llegar al cielo y cómo resolver todos los problemas de nuestra vida y existencia. Todas nuestras prácticas de piedad nos hacen entender que verdaderamente hablamos de ese Dios bendito sobre todas las cosas y le damos culto, acción de gracias, santificación y veneración. Y como consecuencia viene el amor al prójimo. Y hay las palabras de Jesús: este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Ahí está el amor de Cristo, que tiene varias dimensiones, un amor eterno, que no espera la correspondencia humana. A nosotros nos encanta que nos ponga un bonito diploma, una mención honorífica porque hemos hecho una gran obra, pero Dios no depende de eso. Y el amor más grande es dar la vida por sus amigos, considerando amigos a sus injustos agresores, es decir, a sus enemigos. Y la locura del amor es orar por aquellos que nos han ofendido. Y cuando amamos al prójimo como a nosotros mismos, allí están las 14 obras de misericordia. En la vida sacerdotal, religiosa y consagrada hay 2 obras de misericordia difíciles de vivir y es ocasión de santificarnos. Tener paciencia con quienes convivimos a diario. Qué hermosa obra de misericordia. Corregir a aquel que está en el error. Y los padres tienen que corregir a sus hijos por amor a ellos. Si no, tendrán que lamentar que sus hijos aprendan cosas malas, y esas cosas malas lamentablemente también van de generación en generación. Pero sin olvidarnos la tercera dimensión del amor. Bueno, la segunda es al prójimo como a nosotros mismos en las 14 obras de misericordia, pero también la tercera dimensión estamos nosotros, ¿no? Y para evitar un complejo de superioridad y un complejo de inferioridad. Los santos dicen: si te sientes superior a tus hermanos, mírate más de cerca y entenderás que eres pecador.
Y cuando te sientas la última rueda del coche, vuelve a mirarte nuevamente a ti mismo y verás que tú eres la viva imagen y semejanza de Dios uno y trino. Así llevarás con la virtud de la humildad un equilibrio en tu existencia. Y para evitar esos extremos, sobre todo en la falta de amor a nosotros mismos, como la obra maestra de la creación, como el milagro más grande del mundo, como la imagen de Dios uno y trino, tendríamos que vivir nosotros intensamente esos momentos de espiritualidad. Le vamos a pedir a la Virgen Santísima, la Madre de Dios y Madre nuestra. Y aquí me quisiera detener también brevemente en dos acontecimientos. La Nuestra Señora de Guadalupe, que es la emperatriz de nuestro continente América, y Nuestra Señora del Buen Suceso, que en Quito, a una religiosa que está en proceso de beatificación, hace revelaciones que coinciden con cantidad de revelaciones del mundo. Y eso se dio más o menos a partir del 1580. Son como 500 años de revelaciones donde se cumple lo que pasó en Ecuador, que hacia el 1820 se constituyó en una república independiente. Y hacia el año 1874 todo esto fue profetizado por la Virgen, que un presidente muy católico, Gabriel García Moreno, fue martirizado por los masones. Y mientras cogían un machete y le mataban a machetazos, el que lo mataba se llamaba Faustino Rayo. Este decía, muere tirano, y él respondió, pero Dios no muere. Y todo lo que está pasando en este momento, sobre todo en el seno de la Iglesia, nos debería hacer meditar para celebrar bien la misa a los sacerdotes y aprovechar hasta el máximo cada instante y cada momento de nuestra vida y existencia, que es un don de Dios, para santificarnos. Y así, queridos hermanos, unidos profundamente al corazón inmaculado de la Virgen Santísima, en cada Ave María, en cada Padre Nuestro y en cada misterio del Rosario, nos vamos a sumergir en ese océano infinito de amor que es el Sagrado Corazón de Jesús, con todas las dimensiones del amor. Hoy meditaba con el Padre Ricardo lo que la Santa, digamos la Beata aquí, Conchita, ¿no?, que usted la conoce muy bien, esas revelaciones sobre todo que nos deberían hacer pensar profundamente lo que significa ser ministro de Cristo y sacerdote del Señor, para vivir intensamente esa misión extraordinaria que Dios nos ha encomendado. Por lo tanto, pidamos a la Virgen Santísima que esas revelaciones sobre todo sean interpretadas no con pánico. El día de ayer veíamos las revelaciones de la Salet, ¿no? Yo creo que si no vemos en el ámbito de la fe, nos estremecerían de miedo y de pánico lo que va a pasar en el mundo si no se convierten de corazón. Pero está en nosotros nuestra salvación y la salvación del mundo entero. Y vamos a pedir a la Virgen Santísima del Buen Suceso en Quito, Ecuador, y a Nuestra Señora de Guadalupe, que es la única Madre de Dios y Madre nuestra en diferentes advocaciones, que intercedan por nosotros para que vivamos esa dimensión del amor a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, imitando el ejemplo de Jesús, de María Santísima y de los santos. Sea alabado Jesucristo, por siempre sea alabado.